Buenas noches, hermanos. Espero que estén bien. Amén. Bueno, pues quisiera orar, ¿verdad?, por nuestros hermanos, el pastor y los hermanos que van a hacer esta obra misionera, ¿verdad?, que le están haciendo esta obra misionera. Sabemos que la mano de Dios es la que mueve estas cosas, ¿verdad?, el corazón de los hermanos, y pues se necesita que oremos, ¿verdad?, para que Dios guarde a nuestros hermanos en su salida y su regreso, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Dios, queremos rogarte, Señor, que bendigas a nuestros hermanos que están en esta obra misionera, Señor, que tú les encomendaste, que tú nos encomendaste a todos, Señor. Todos somos responsables de esta obra. Todos, Señor, tenemos parte como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Tenemos parte, Señor, dentro de tu plan, dentro de tu proyecto, bendito Dios. Y por ello estamos muy agradecidos contigo, Señor. Queremos pedirte que ayudes, Señor, a nuestro pastor y a los hermanos, a cada uno de ellos, Señor, en este viaje, Señor, que tú les bendigas, les lleves y les traigas con bien. Oramos por ellos, los encomendamos a ti, Señor, así como sabemos que ellos ya se encomendaron a ti para servirte, Señor, en este viaje misionero. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Efesios. Creo que la última vez nos tocó ver algo acerca de los Gálatas, me parece. Y ahora vamos a ver en Efesios capítulo 4. Vamos a ver un versículo en particular, hermanos. Un versículo que está ahí en el capítulo 4, en el versículo 20. Le voy a dar lectura y luego iniciamos. Dice Efesios 4:20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra, Señor. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes y que podamos, Señor, escuchar tu voz el día de hoy. Que podamos, Señor bendito, a través de tu palabra ser transformados, enseñados, Señor, en la doctrina de tu palabra, enseñados, Señor, en el conocimiento tuyo, Señor, conociéndote cada día, Señor, y hablando contigo como hablaba Moisés, como se habla de uno a uno, cara a cara, Señor. Ayúdanos a conocerte, bendito Dios, a aprender más y más de Cristo. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en este mensaje. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Bueno, dice este versículo: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, fue quien escribió esta epístola junto con otras que iban dirigidas a diferentes iglesias ubicadas en diferentes ciudades de por allá, por el oriente. Y esta epístola de los Efesios, hermanos,
es una epístola muy especial porque en las demás epístolas, por ejemplo en la epístola de los Gálatas, encontramos un contexto muy claro, un contexto histórico, ¿verdad? El problema que había en la iglesia de Galacia acerca de los judaizantes, ¿verdad? Que se dedicaban a enseñar un falso evangelio, torcían la palabra de Dios, enseñaban a judaizar, y en base a eso el apóstol Pablo escribe toda la epístola de los Gálatas. La epístola de los Corintios igual, ¿verdad? Tiene un contexto histórico. El caso de la epístola de los Efesios, hermanos, el contexto histórico lo podemos encontrar dentro de la misma epístola, así como las otras epístolas también, pero casi es necesario que lo deduzcamos, ¿verdad? Porque no aparece con claridad el contexto histórico. El apóstol Pablo no les escribe porque haya algún problema grave en particular. Sí se puede ver en la epístola que el apóstol Pablo corrige algunas cosas, ¿verdad? Corrige algunas cosas que estaban haciendo mal los efesios, pero no hay algún problema, ¿verdad? Que resalte, que nos haga decir, toda esta epístola está basada en este punto, ¿verdad? Por eso es una epístola muy especial, y lo que podemos ver en esta epístola, o en lo particular o en lo personal, hermanos, es que se nota al momento de leerla que el apóstol Pablo tenía un amor muy grande por esta iglesia de los Efesios, porque estaba preocupado por la enseñanza de Cristo. Estaba preocupado por que ellos aprendieran acerca del Señor, que corrigieran incluso si habían aprendido mal acerca de Cristo. Entonces, en el apóstol Pablo podemos ver este ministerio, ¿verdad? De ser un predicador, de ser un maestro de los gentiles. Él enseñaba la palabra de Dios a los gentiles, enseñaba el evangelio, ¿verdad? Es decir, a los que no pertenecían al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, y les enseñaba acerca de Cristo, ¿verdad? A los gentiles. Y se puede notar, hermanos, cómo él derrama todo su corazón en el papel, ¿verdad? Al momento de estar escribiendo esta carta, con ese afán hermoso, precioso, que solamente puede provenir del Espíritu Santo, de enseñarles la verdad, de enseñarles lo que el Señor Jesucristo quería que aprendieran cada uno de ellos, de los miembros de esta iglesia, de los Efesios, o de estas iglesias, porque se cree que eran varias iglesias, ¿verdad? Y que esta epístola había sido escrita para que circulara en las iglesias ubicadas en ese lugar, ¿verdad? En Éfeso. Y en este versículo en particular, hermanos, vemos dos cosas. En el versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, este versículo, hermanos, se puede dividir en dos. Una división sería que hay una forma equivocada en la que los efesios habían aprendido a Cristo, o en la que no debían ellos involucrarse, como si hubieran aprendido así a Cristo, ¿verdad? El asunto negativo, vamos a decirlo así, como no se debe hacer. Y otra de las cosas es como sí deben aprenderlo, porque el apóstol Pablo, a partir de ese versículo, los versículos anteriores, el apóstol Pablo menciona cuál es el problema de la humanidad, cuál es el problema del hombre, el problema del pecado, de la oquedad,
de la vanidad de la mente del hombre. Y luego, a partir del versículo 20, el apóstol Pablo combina una cosa con otra, habla de la vanidad del hombre, pero a la vez lo combina de la mano con cómo sí debemos caminar en el Señor. Entonces, lo primero, hermanos, lo primero que podemos ver es cómo la humanidad estaba perdida desde que el hombre fue arrojado del huerto del Edén. Porque esa fue la causa, hermanos, de lo que nos dice aquí en el versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Este es el meollo del asunto, este es la semilla, de ahí es donde proviene el problema, de cómo es que ellos no habían aprendido a Cristo. El problema es la vanidad de la mente del hombre. Y cuando nosotros pensamos en vanidad, siempre se nos viene a la mente así como presunción, ¿verdad? Soberbia o cosas así. Todo eso también es vanidad. Pero cuando aquí la palabra de Dios habla de vanidad, hermanos, se está refiriendo a que no tiene nada dentro. Como cuando estamos comiendo nueces, ¿verdad? Estamos comiendo nueces, a veces te encuentras el corazón de la nuez enterito, ¿verdad? Y lo disfrutas muy bien, pero a veces te encuentras nueces que están huecas, o te encuentras nueces que están podridas, ¿verdad? Que están secas, el corazón lo tienen seco completamente. Entonces no le puedes sacar ningún provecho a esa nuez. Eso es, algo así es la vanidad, la oquedad, lo hueco del hombre, de lo que es el corazón del hombre. Antes no era así, hermanos. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó bueno y perfecto. Cuando estaba en el huerto del Edén, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre como un ser espiritual. Le dio un cuerpo, es verdad, pero era un cuerpo espiritual. Estaba lleno, hermanos, de el fruto del Espíritu Santo. El hombre podía buscar a Dios. El hombre tenía la capacidad de levantarse cada mañana en el huerto del Edén y decir: tengo hambre del Señor, tengo sed de escuchar su voz, y en el momento ir con el Señor, buscarlo. El hombre tenía esa capacidad. Pero en el momento que el hombre, hermanos, peca contra Dios, es entonces que cambia la naturaleza del hombre y que la mente y el corazón del hombre se vuelven huecos, se vuelven vanos, sin la capacidad de buscar a Dios. Es lo que dice Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque en la naturaleza del hombre, hermanos, lo único que hay es la podredumbre del pecado. Y esa es la causa de todos los males que hay aquí en la tierra, hermanos. El hombre no tiene la capacidad de hacer algo bueno. El hombre no tiene esa capacidad. Si la llega a tener es porque Dios lo ayuda. Como en el caso, por ejemplo, de Cornelio, ¿verdad? Como en el caso de Abraham. Él, tanto Cornelio como Abraham, como cualquiera de los grandes hombres de Dios, y digo grandes hombres de Dios porque nosotros, hermanos, los admiramos, ¿verdad? Seguimos el ejemplo de sus vidas, como Abraham, el padre de la fe, como José, la manera en que buscaba a Dios. Sin embargo, sabemos que eran hombres pecadores como cualquiera de nosotros, pero Dios los ayudaba y ellos se dejaban ayudar.
y por eso hacían lo que hacían. Porque ellos, cuando por ejemplo Abraham tuvo fe en Dios, Dios lo ayudó. Si no, él nunca hubiera podido creer en Dios. Dios lo ayudó definitivamente. Porque lo que hay en el corazón del hombre, hermanos, no permite que el hombre tenga fe en Dios o busque a Dios. Necesita forzosamente la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces, a causa de esto, hermanos, viene ese problema, ¿verdad?, del pecado. Es por eso que Cristo vino y murió en la cruz, para salvarnos y para que hubiera ese poder suficiente para que nosotros pudiéramos buscar a Dios, para que no estuviéramos, como dice el versículo 18, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Porque esto es lo que hay en el hombre, hermanos. El hombre está ajeno a la vida de Dios. Al hombre no le interesa saber nada de Dios. ¿Te ha tocado hablarle a alguien del Señor y que diga que no le interesa? O que no muestre interés. O que aparente mostrar interés y que luego no venga fruto a su vida. Es porque realmente el hombre no busca a Dios, no le interesa buscar a Dios. Es necesario que oremos, hermanos, por la gente para que Dios haga una obra en ellos, así como la hizo en nosotros. No se hace en automático, esa obra la hace el Señor. Y la prueba, hermanos, de que el hombre es perverso, de que en el hombre solo puede haber perversidad, pecado, son las leyes que hay en este mundo, hermanos. No se diga la ley de Dios, pero si nosotros vemos, hermanos, en todos los países hay leyes parecidas. En todos los países que yo sepa, el homicidio es un delito. Que yo sepa, en todos los países, el robo es un delito también. Y si mucha gente se abstiene de cometer estos delitos, no es porque sean buenos, sino es porque tienen miedo del castigo, de la ley. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en Haití cuando hubo ahí un temblor? Hubo muchas violaciones, hubo homicidios, hubo robos, porque lo que sucedió fue que a partir de que hubo ese problema, comenzó a haber en Haití un estado fallido. Ya las leyes no valían ahí, la gente ya no las tomaba en cuenta, no había una fuerza pública que hiciera algo o que infundiera temor en la gente, y la gente se descarriaba. Entonces la gente no deja de cometer delitos simplemente porque sea buena, sino es simplemente porque tienen temor al castigo. Y esa es la prueba de que lo que hay en el hombre es perversidad y de que lo que dice la palabra de Dios es la verdad. No hay quien busque a Dios. Y es por eso que el hombre, hermanos, necesita que le enseñen a Cristo. Necesita que se lo presenten, que se lo muestren, porque el hombre no lo conoce. Nosotros no lo conocíamos. Nosotros no habíamos aprendido de Cristo, como dice este versículo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Porque hubo necesidad que a los efesios un día el apóstol Pablo les enseñara acerca de Cristo, les dijera quién es Él, se los presentara. Dice por ahí una ley en la filosofía que solamente puedes aprender algo cuando está relacionado con algo que tú ya conoces. De otro modo, no puedes aprender algo y guardarlo en tu mente. Es como una ley, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú recuerdas alguna cosa, siempre es porque lo asocias con algo que ya conoces. Y es por eso que vas añadiéndole más conocimiento
a tu mente, ¿verdad? Con cosas que ya conoces. Bueno, en el caso del Señor Jesucristo, hermanos, esta ley no vale. Esta ley no aplica. Porque el hombre, antes de conocer a Cristo, hermanos, antes de convertirse a Cristo, el hombre no sabía absolutamente nada de Cristo. Aunque tal vez en Semana Santa, ¿verdad?, veía películas acerca de Cristo. Yo sé que a ustedes les pasó también así. Cuando no conocían al Señor, veían películas de Cristo, porque es lo que pasan en la tele toda la semana, ¿verdad?, acerca de la crucifixión. Y hasta nos conmovemos y lloramos por lo que vemos ahí, cómo maltratan al Señor o esa representación, ¿verdad? Pero eso no nos da, hermanos, la certeza de conocer verdaderamente a Cristo. Solo de oídas, nada más. Entonces, el hombre, hermanos, antes de convertirse al Señor, antes de encontrarse con el Señor, no sabía absolutamente nada de Cristo. Así como nosotros cuando lo conocimos, no sabíamos nada. Habíamos escuchado algo, pero eso no significaba nada para nosotros, porque si hubiera significado algo para nosotros, nos hubiéramos arrepentido de nuestros pecados desde hace muchos años. Tal vez nos hablaron del Señor en alguna ocasión y no quisimos escuchar, porque no era el momento, tal vez. Gracias a Dios que llegó el momento y que estamos aquí buscándole, porque Él puso en nosotros ahora ese deseo, hermanos. Porque ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que hemos aprendido a Cristo, hermanos, ahora que hubo alguien que nos lo enseñara, que nos lo presentara, entonces vimos cuál es la verdadera manera de vivir, que es la mejor. Y aquí en algunos versículos, hermanos, viene el apóstol Pablo explicando cuál es esa manera en la que nosotros debemos vivir, o en la que nosotros, hermanos, debemos aprender a vivir. Sencillamente imitando a Cristo, porque fuimos creados a la imagen de Cristo. Si nosotros nacimos de nuevo, hermanos, Dios creó esa nueva criatura que ahora somos, ese hombre interior, ese fue creado a la imagen de Cristo y se dirige hacia allá, hermanos, hacia ser perfeccionado por el Señor, por las manos del alfarero día con día, por medio de cualquier circunstancia, principalmente de la palabra, porque sin la palabra las circunstancias no hacen ningún efecto en la vida de las personas. Vienen las circunstancias, pero luego viene la palabra y somos moldeados por las manos del alfarero, del Señor. Pero somos moldeados, hermanos, no para, como decía el pastor la ocasión pasada, no para ser mejores. Somos moldeados, hermanos, para parecernos más a Cristo, porque ese es el anhelo que hay en el corazón de Dios. Y vemos aquí, hermanos, que todas las características que dice a partir del versículo 20 o del 21, sencillamente es el carácter de Cristo. Menciona primero parte del carácter de nosotros, pero luego dice, no seas así, sino como es Cristo. Dice ahí el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay mucha gente que está orgullosa de ese viejo hombre, está envanecida por la antigua naturaleza que reina en ellos. Pero el Señor nos dice
que ahora que reina una nueva naturaleza en nosotros, que ahora que el que reina es el Señor en nuestro corazón, entonces tenemos que despojarnos de ese viejo hombre viciado, dice ahí, viciado con los deseos, conforme a los deseos engañosos. Entonces ese viejo hombre, hermanos, que está dentro de nosotros, que quiere apoderarse de nuestro corazón, hay que sacarlo de ahí, a patadas, con una violencia espiritual, hermanos, con fuerza, arrebatando el reino de los cielos, hermanos. Así como Jacob luchó contra el ángel del Señor y venció. De esa manera, hermanos, nosotros debemos luchar, pero contra el viejo hombre. Ya, hermanos, el viejo hombre, así como Satanás, también ya está vencido, porque fue clavado en la cruz, hermanos. El viejo hombre, la antigua naturaleza, fue clavada en la cruz. No tenemos por qué bajarla de ahí para que ejerza influencia en nosotros. Ahora quien ejerce influencia en nosotros, hermanos, es el Espíritu Santo de Dios, el maestro por excelencia, el que nos enseñó a Cristo. Definitivamente tuvo que haber alguien que nos presentara a Cristo, un ser humano, alguien de carne y hueso, pero fue el Espíritu Santo, hermanos, quien nos lo presentó. Fue el Espíritu Santo quien nos convenció de pecado y quien nos dio la oportunidad y el poder, hermanos, de arrepentirnos para que viniéramos a sus pies. Amén. Y, hermanos, dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, porque ahí está, hermanos, esa naturaleza todavía. Se puede disminuir, hermanos, pero va a continuar ahí. Un día vamos a ser redimidos completamente de este cuerpo de muerte, donde en sus miembros hay pecado, hermanos. Vamos a ser redimidos completamente. Y únicamente va a habitar en nosotros, cuando estemos allá en el cielo, únicamente va a habitar el fruto del Espíritu Santo de Dios. Es decir, el carácter de Cristo. Porque el fruto del Espíritu Santo de Dios es el carácter de Cristo. Amor. El Señor amó de tal manera que entregó su vida por nosotros. Gozo. El Señor tuvo gozo por esa salvación que nos entregó. Se gozó por la obra que su Padre le mandó a hacer. Paz, hermanos. Él tuvo esa paz, puso esa paz entre nosotros y Dios, porque había enemistad por nuestro pecado, pero el Señor Jesucristo puso esa paz que nosotros necesitábamos entre Dios y nosotros. Paciencia, la paciencia que el Señor le tuvo a sus discípulos cuando fallaban, todos los días fallaban y pecaban, se equivocaban. Aunque resalte más el apóstol Pedro, hermanos, aquí en la palabra de Dios, en los evangelios, todos los discípulos se equivocaban, hermanos. Y el Señor, en lugar de rechazarlos, les tenía una gran paciencia, benignidad, bondad. Ellos, los discípulos del Señor, solamente podían ver eso en el Señor. Nunca había en el Señor ojos de ira por sus equivocaciones. Solamente veían benignidad y bondad. Nunca le negó, hermanos, a nadie de su pueblo la sanidad. Incluso a aquella mujer sirofenicia tampoco se la negó, hermanos. El Señor estaba esperando que ella confiara en Dios para poder hacerle ese milagro que ella necesitaba. El Señor también tuvo fe. La Biblia habla de la fe de Cristo. El Señor tuvo fe en la obra de su Padre. Él creyó en lo que su Padre le encomendó. Él creyó, hermanos, en todas las instrucciones de su Padre Celestial. Por eso las obedeció. Esa fe es la que nos es imputada a nosotros en nuestro corazón. Es la que surge en nuestro corazón como un fruto del Espíritu.
pero no es otra cosa que el carácter de Cristo siendo impactado, sellado en nosotros, imprimido, hermanos, en nosotros. Mansedumbre, hermanos. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre que Él tuvo, hermanos, aunque usted no lo crea, aún con los fariseos, con quien a veces se ponía duro con ellos. Era muy moderado el Señor con los fariseos y con los escribas. Usted puede decir, es que yo vi que les habló muy fuerte. Ahí en la palabra dice, ay de vosotros. Y les dijo muchas cosas muy fuertes. Bueno, eso no es nada con lo que pudo haber hecho siendo el Hijo de Dios. Los pudo haber destruido ahí con el espíritu de su palabra. Pero les tuvo paciencia y los dejó vivir hasta el último día de sus vidas y les dio la oportunidad de arrepentirse. Templanza, un carácter, hermanos, un carácter controlado del Señor. Hay una ocasión, hermanos, en la que pareciera ser que el Señor se sale de control, porque ve cómo habían hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones, pero el Señor no se salió de control. Tomó un látigo, pero era el celo, hermanos, por la casa de su Padre. El celo de tu casa me consume. Él siempre tuvo control, hermanos, sobre su carácter. Entonces, dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Es lo que quiere el Señor que nosotros aprendamos. Así debemos aprender a Cristo, hermanos, con los frutos del Espíritu Santo, siendo como el Señor Jesucristo. Esa es la manera, hermanos, en la que el apóstol Pablo nos dice, vestíos en el 24, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cada día, hermanos, cada día nosotros salimos de nuestra casa y dependiendo de a dónde vamos, ¿verdad? Dependiendo de la ocasión, es la ropa que nos ponemos. Bueno, pues dice la palabra que cada día, todos los días, la ocasión amerita que te vistas de Dios, que te vistas de Cristo. Estás revestido de Cristo. Ahora ya, hermanos, ese nuevo hombre fue creado a la imagen de Cristo. Dice aquí, según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto solamente lo provee Dios y su Hijo. Solamente lo posee, Dios y su Hijo. Entonces, así, hermanos, el apóstol Pablo observa que hay algunos problemas en esta iglesia, como también los hay aquí y en cualquier iglesia del mundo. Y el apóstol Pablo les dice, no hablen mentira, dice en el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La mentira, hermanos, casi siempre se usa para hacer daño, para perjudicar al prójimo, ¿verdad? Para perjudicar al hermano. Entonces el apóstol Pablo observaba que había este problema. Entonces les dice, desechen completamente la mentira, porque en Cristo no habita la mentira. En el diablo habita la mentira, porque él es padre de mentira. Pero en Cristo solamente habita santidad, solamente habita la verdad. Y como imitadores de Dios, hermanos, como hijos amados, lo que podemos hacer es reflejar, hermanos, esa verdad. No mentir a nuestro prójimo, ¿verdad? A nuestros hermanos, porque eso puede traer problema, ¿verdad? Hacia nuestros hermanos, puede traer un perjuicio hacia ellos. Dice por último, hermanos,
ninguna palabra corrompida. Vienen otras cosas, pero creo que no tendríamos tiempo de tratarlas cada una de ellas. Pero hay una que me interesa que no se nos pase. Dice en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es una palabra corrompida, hermanos? Podemos pensar en una palabra que suene mal, una maldición, una mala palabra, una palabra altisonante. Podemos pensar en una palabra que esté llena de ira. También aquí en este pasaje habla de la ira, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Podemos pensar en una palabra que esté cargada de sarcasmo y pensar, bueno, esas son las palabras corrompidas. Pero ¿cuáles son las palabras corrompidas, hermanos? Verdaderamente corrompidas. Yo puedo escuchar, hermanos, a un hermano en Cristo de pronto que se le salga una maldición. Y para mí, una maldición me refiero a una mala palabra. Y para mí eso no sería tan grave, hermanos. No me escandalizaría por eso. Todo tiene su tiempo. Dios trabaja diferente con cada uno. Pero lo triste sería, hermanos, que salga de la boca de un hermano o de nosotros una palabra que, aunque parezca elegante, que aunque parezca sutil, que aunque parezca amable, tenga una doble intención y que tenga la intención de cumplir con nuestros propios propósitos humanos y no buscar la voluntad de Dios. Eso para mí es una palabra corrompida, porque es una palabra que parece buena, pero por dentro, así como el hombre, parece bueno, pero por dentro está vacío, está hueco. Esa es una palabra corrompida. Claro que si una mala palabra, ¿verdad?, va cargada de ira, de enojo, de odio, pues podemos pensar que eso también es una palabra corrompida, pero no podemos ponernos aquí como legalistas, ¿verdad?, condenando a los hermanos que se les sale de pronto una mala palabra. Porque, hermanos, lo más grave es que una persona diga una palabra que parezca buena, pero que tenga una doble intención. La palabra en los salmos las llama palabras lisonjeras. Una lisonja como una adulación. Parece bueno, pero trae una intención por ahí escondida. Entonces el Señor nos pide, en fin, que nos libremos de todo eso, porque no aprendimos así a Cristo. A Cristo lo aprendimos de una forma diferente. El poder que nos fue dado, hermanos, para vencer el pecado es otra cosa diferente a esta lista de pecados que solamente hacen que el hombre abunde en su antigua naturaleza. ¿Cuál es la exhortación entonces? Yo creo que casi durante toda la exposición pudimos ver la exhortación para nosotros. Que busquemos parecernos al Señor. El Señor no es un afán propio, no es un afán aislado de nosotros. Es algo que Dios quiere para nosotros. Si es algo que Dios quiere para nosotros, entonces es válido que nosotros también querramos eso para nosotros mismos y para Dios. Entonces busquemos, hermanos, busquemos parecernos a Cristo. Analicemos nuestras acciones cada día, si eso que estamos haciendo lo hubiera hecho el Señor. Si la forma en la que estamos hablando, si la manera en la que estamos tratando a las personas, en la que estamos haciendo nuestros procesos de trabajo, el Señor hubiera actuado así también, porque así es como nosotros aprendimos a Cristo, con todas esas virtudes, con todos esos dones y con todo lo bueno que puede provenir de Cristo. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen
de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, hermanos, enfoquémonos en eso, hermanos, y dejemos lo que es vanidad, dejemos lo que va en contra del reino de Dios y busquemos favorecer al reino de Dios, al reino de Cristo, que Él es nuestro Rey, el Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor, a parecernos a ti. Un día sabemos, Señor, que vamos a ser transformados completamente, vamos a ser redimidos de este cuerpo de muerte y nos va a ser dado un cuerpo glorificado. Solamente va a abundar en nosotros el fruto de tu Espíritu, el carácter del Señor Jesucristo. Mientras tanto seguimos luchando, Señor, como dice el apóstol Pedro, los deseos de la carne que batallan contra el alma. Es una lucha cada día. Ayúdanos a vencer, Señor. Ya nos has dado ese poder con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a vencer, bendito Dios. Te necesitamos porque somos carne, polvo, hierba, niebla, Señor. Ayúdanos, Señor. Solamente tú tienes el poder para que podamos vencer cada día contra el pecado. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos. Amén.